Cuando estén listos, digan amén para que yo sepa que ya están listos para leer. Así que les pido que lean, así como están sentados, lean conmigo, repito, Nehemías capítulo 8, versículo número 10. Dice la palabra así: luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Hoy estamos ya concluyendo la serie acerca de las excelencias de la palabra de Dios. Y recuerde que es muy importante conocer la Biblia. Hemos estado insistiendo en eso. Y a propósito de conocer la Biblia, una maestra de escuela dominical le pregunta a sus niños: niños, ¿quién derribó los muros de Jericó? Y uno dijo: yo no fui, maestra. Otro dijo: yo tampoco. ¿Nadie sabe quién derribó los muros de Jericó? Dijo: no, maestra. Y va pasando una mamá y le dicen: hermana, venga y llame a los papás de los niños, por favor, porque tenemos una situación que los niños no pueden resolver. Así que llaman a los papás de los niños y le dicen: hermanos, les pregunté a sus niños quién derribó los muros de Jericó y ellos dicen que ellos no fueron. ¿Ustedes saben? Dijo la mamá: pues mi hijo no fue, hermano. Otra dijo: mi hijo es travieso, pero no llega para tanto. Y dijeron: ¿así que no saben quién derribó los muros de Jericó? No, nosotros no sabemos, no vimos nada. Y dijeron: pues vamos con los diáconos, ¿no? Van pasando los diáconos: hermanos diáconos, ni los niños ni los papás saben quién derribó los muros de Jericó. ¿Ustedes saben? Y los diáconos dijeron: a ver, ¿ya les preguntaron a todos los niños? Sí. ¿Ya les preguntaron a los papás? Sí, pero nadie sabe. Y dijeron los diáconos: miren, para que no haya mucho problema, hay que investigar en cuánto sale la reparación y ahí que muera el asunto, ¿no? Así que, mis hermanos, si ustedes tienen información en ese sentido, pásenla, por favor, será anónima. Es importante conocer la palabra de Dios. Es muy importante conocer la palabra del Señor. Y la palabra es fuente de gozo. Es muy importante decirlo. La palabra es fuente de gozo. Dice la OMS que con el tema de la pandemia, los casos de depresión se incrementarían a nivel mundial, como se han incrementado de hecho a nivel mundial. Se dijo de finales del siglo pasado que la depresión sería el mal del siglo pasado. Y se preveía que sería el mal del siglo XXI también, la depresión. Y los casos de depresión han aumentado notoriamente a nivel mundial. Hay mucha gente que se deprimió. Y quiero decirles que la cura para esos problemas esencialmente provienen de la gracia y de la palabra de Dios. Y el gozo, que es un tema que no mucho lo abordamos, y de repente los cristianos cantamos con gran gozo y placer, pero estamos tan serios, ¿no? Richard Foster dice que los cristianos debemos de ser la gente más contenta. Pero hay cristianos que parecen que traen gastritis todo el tiempo. Con todo el respeto para los que tienen gastritis, ¿verdad? A ellos yo los respeto, ¿verdad? Pero si usted no tiene gastritis,
Un hombre fue por un pastor al aeropuerto y como no lo conocía, decía, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Y de repente vio a uno así con la cara seria, ¿verdad? Y todo el rostro austero y dijo, este debe de ser. Se acerca y le dice, ¿es usted el pastor fulano de tal? Le dice, no, yo tengo gastritis, yo no soy cristiano, ¿no? Hermanos míos, los cristianos a veces, hay cristianos que no reflejan a Cristo en su rostro. Dice Proverbios que el corazón alegre hermosea el rostro. Usted y yo no somos responsables de la cara que tenemos, ya me estoy explicando. Si a usted le dicen que está feo, diga, pues no es mi culpa, ¿verdad? ¿Pero qué cree? Pero si es responsable de traer una sonrisa, de eso sí somos responsables. Ahora, quiero hablarles acerca de la palabra de Dios como la fuente del verdadero gozo. Quiero explicarles cómo la palabra nos proporciona gozo a fin de que nosotros, ustedes y yo, seamos gente que viva con gozo, pero un gozo que venga de la palabra de Dios. Ahora, tenemos que preguntarnos qué es el gozo, para saber a qué apuntamos, para saber de qué estamos hablando. El gozo es la actitud correcta para todo tiempo que se fundamenta en la esperanza de Dios. Es decir, la esperanza es la confianza de que algo bueno va a ocurrir. El gozo, de acuerdo a lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 5, es el fruto del Espíritu, ¿se acuerdan? Así que el gozo inicialmente es un don de Dios. Es un don de Dios. Pero ojo, el gozo como fruto, el gozo es una construcción de la cual nos debemos de ocupar los creyentes. Como fruto del Espíritu, Dios lo inicia en nosotros cuando perdona nuestros pecados y nos redime. Ahí empieza el gozo en el ser humano. Pero a la vez, como fruto, es algo que necesitamos cultivar. Entonces, para que no haya confusión, el gozo se origina en Dios, es decir, Dios lo inicia en nosotros. Pero una vez que Dios ya lo ha iniciado en nosotros, es nuestro deber cultivarlo. Así que el gozo es don de Dios y es construcción humana, ¿sí me estoy explicando? Dios ya lo puso, Dios ya puso la semilla del gozo en nuestro corazón. Esa semilla ya está puesta por medio del Espíritu que Él nos dio desde que creemos en Él. Ahora nos toca cultivar el gozo a nosotros. Debemos de cultivarlo. Cultivar el gozo implica que nosotros seguimos las instrucciones dadas por Dios para que el gozo sea una realidad en nosotros. Lo digo de nuevo. Cultivar el gozo implica que sigamos las instrucciones que Dios da para que ese gozo sea una realidad cotidiana. Entonces usted y yo tenemos una responsabilidad en la construcción del gozo. Dios ya nos da las herramientas, ya nos ha dado las herramientas para que nosotros construyamos el gozo. Así que el gozo, una vez que somos cristianos, es una elección. Escúchelo bien. Una vez que usted es cristiano, usted elige cultivar el gozo o elige no cultivar el gozo y mostrarse siempre a disgusto, poco sonriente. Ahora bien, rescato aquí un autor que hemos estado estudiando varias veces y mi hermano Rubén lo citó en la clase de discipulado. Richard Foster dice en su libro Alabanza a la Disciplina, dice, el gozo es el resultado de un modo de pensar y de vivir que nosotros elegimos conscientemente.
Repito, el gozo es el resultado de un modo de pensar y de vivir que nosotros elegimos conscientemente. Ahora, paralelamente, déjenme decirles también lo que no es el gozo para que no haya confusión. Tener gozo no significa que no tendremos dificultades en la vida, o que al tener las dificultades no significa que las vamos a negar, ¿ok? Tampoco significa que siempre tendremos una sonrisa en los labios, ya me estoy explicando. No se trata de sonreír, ¿verdad? No se trata como de tener una sonrisa de archivo y cada vez que la necesito la saco, ¿verdad? Ya no la necesito, ya la guardo. No significa que siempre vamos a sonreír. Por supuesto. No significa que tengamos una actitud triunfalista. El triunfalista dice, todo está bien en mi vida. Todo va bien, todo va bien. Esas personas que tienen esa actitud realmente niegan cosas que ocurren en la vida. Pablo en Filipenses 4 dice, regocíjense en el Señor. Otra vez digo regocíjense. Pero luego, poco más adelante dice, por nada se angustien. Quiere decir que enfrentamos angustias, pero no debemos de angustiarnos, esa es la realidad. Pero aún así, a veces experimentamos angustia. No es un intento, para que no nos confundamos, para escapar de la realidad que nos rodea, no. El gozo no es una simple emoción. De hecho, experimentamos emoción, pero el gozo va más allá de una emoción. La emoción se termina, las emociones cambian, el gozo no cambia. Porque el gozo, como acabo de decir, es un don de Dios, es algo que Dios nos da, pero que también debemos de construir. Ahora, ¿cuáles son los beneficios del gozo? Hemos dicho ya lo que es el gozo y lo que no es. Ahora tenemos que hablar de en qué nos beneficia tener gozo a nosotros. Consideremos, amados hermanos, que el gozo viene de Dios. El verdadero gozo lo experimenta solamente el cristiano. Y esto no es una actitud elitista, porque el gozo es un regalo que Dios da a los que creemos en Él. Así que el gozo, de acuerdo a lo que Nehemías le dice a la gente, el gozo nos da fortaleza. Habían leído la palabra, era un día de fiesta, y el pueblo al oír la palabra, porque por cierto los que estaban leyendo la palabra en Nehemías 8 son los que habían regresado del cautiverio. Imagínense regresar del cautiverio después de 70 años. Los que se habían ido jovencitos habían regresado ya después de 70 años. Muchos ya no regresaron, pero otros regresaron. Y cuando ellos regresan del cautiverio, el pueblo le dice al sacerdote Esdras, por favor, trae las escrituras porque queremos escucharlas. Y cuando ellos empezaron a escuchar la palabra, una nota importante dice el texto que todos ponían atención. Y empezaron a entender. Y cuando estaban entendiendo la palabra, empezaron a llorar de gozo, de alegría. Y como era un día de fiesta, Nehemías les dice, no lloren porque hoy es un día santo para el Señor. No lloren, les dice en la última parte del versículo 10, porque el gozo de Jehová es que vuestra fortaleza. Es decir, tenemos que pensar en esta parte. ¿Qué significa cuando la palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza? Significa que cuando tenemos gozo, ese gozo se traduce en fuerza en nosotros. Literalmente es una fuerza que nos mueve. Quiero que piense en alguna bendición especial que Dios le dio. Una bendición especial que Dios le ha dado. Bien sea en su salud, en su trabajo, en su negocio.
A un familiar que estuvo a lo mejor en peligro de muerte, ya está fuera de peligro. Y ese día que el doctor dijo, está fuera de peligro su familiar. Ese día que le dieron esa buena noticia, en cualquier área de la vida, si usted lo recuerda, experimentó gozo. Esas veces que uno siente como que todos los obstáculos desaparecen. El camino, cuando experimentamos gozo, el camino se allana, el camino se convierte en algo mucho más transitable. Así que el gozo, mis amados hermanos, se convierte en una poderosa fuerza. Si usted ha experimentado gozo, usted sabe de lo que le estoy hablando. ¿No es cierto? Por eso dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ojo con esto, porque cuando una persona experimenta gozo, hay una fuerza tremenda. Cuando aquellos hombres que cuidaban ovejas en el campo, el ángel les anunció que había nacido Jesús. ¿Se acuerdan? Y les dijo, vayan y van a encontrar el pesebre. Y allá van ellos corriendo, ¿verdad? Y encontraron al niño. Y dice la palabra que lo vieron y le adoraron, y después se fueron con grande gozo, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque Dios les había revelado al Mesías, a unos humildes pastores. Y en esa revelación que Dios les da, entonces esa revelación se convierte en gozo, dice la palabra. Era de noche y se fueron a ver al niño Jesús. Y cuando lo vieron, lo adoraron y luego se fueron con grande gozo, con gran alegría, dice la palabra. Así que el gozo se convierte en una fuerza especial. Por eso le decía, piense en esa ocasión que Dios le dio una bendición muy especial. Ese día usted se sintió de maravilla. Ese día se sintió alegre de manera muy especial. Ese es el gozo. Por eso la palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y por eso dije también que cuando experimentamos gozo, se traduce en fuerza en nosotros. El gozo nos proporciona un carácter positivo como estilo, o un carácter festivo, quiero decir, como estilo de vida. La persona que tiene gozo disfruta de las cosas que Dios le da. La persona que no tiene gozo no disfruta de lo que Dios le da. Pero la persona que tiene gozo, hasta con el perro se lleva bien. ¿No es cierto? El gozo nos ofrece una perspectiva correcta frente a la vida. El gozo nos ayuda a enfrentar los tiempos difíciles. Si hacemos una diferencia entre gozo y alegría, aunque algunas versiones en la Biblia usan la palabra alegría como sinónimo de gozo, pero distintos autores dicen que el gozo es interno, el gozo viene desde el corazón. La alegría depende de las circunstancias. Así que si las circunstancias son buenas para nosotros, tenemos alegría. Si las circunstancias no son muy buenas, la alegría se acaba. Y eso es lo que normalmente ocurre, ¿verdad? Una persona que le está yendo bien en su negocio, está vendiendo mucho, está muy alegre, pero al día siguiente, si no vende nada, puede estar muy triste. Así es esto, ¿verdad? Así es eso. Pero el gozo no. El gozo nada lo puede opacar cuando el gozo se cultiva. Un ejemplo es cuando Pablo y Silas están en la cárcel, Hechos capítulo 16. Estaban encadenados. Y dice que les pusieron el cepo. O sea, estaban así, de pies y manos, ¿no? Pero ¿saben qué estaban haciendo ellos? Dice que cantaban a la medianoche. Imagínense. Ahora, los habían azotado. O sea, no quieran que los llevaron así a un búngalo con aire acondicionado y con... No como delincuente de cuello blanco, no, espérense, no. Los llevaron, los azotaron y a la medianoche los presos les oían cantar.
Imagínense. Uno diría, a ver, te acaban de dar una paliza y ¿qué te pasa? ¿No? Pero solo alguien que conoce a Dios puede hacer eso. Dice la palabra que a la medianoche cantaban himnos. Cantaban himnos. Claro, los hermanos que hace años no querían que se cantaran alabanzas decían, ya ven, ellos cantaban himnos, hay que cantar himnos nada más, ¿no? Hay que cantar de todo aquello que alabe al Señor, quiero yo. Pienso yo. Hay himnos preciosos, por supuesto. Claro está. Y dice la palabra que los presos les oían. Ahora bien, ya hemos visto que el gozo es algo extraordinario, es poderoso. ¿Qué tan gozoso es usted, hermano? ¿Cuánto gozo experimenta usted, hermana? Porque si usted nada más se alegra cuando es quincena y cuando se acaba la quincena se le sale la amargura, no tiene gozo verdadero. ¿No? Porque así somos, ¿verdad? Llega la quincena. No, hombre, y hasta el perro al que siempre pateamos cuando estamos enojados dice, oh. Si el perro hablara y diría, te dejo el dinero que te gastas en mis croquetas, quédatelo, no me compres croquetas, pues que ya a ver si te mejora el carácter, ¿no? Y ya que se está acabando la quincena o el mes, no se nos debe acabar el gozo. ¿Saben por qué? Porque el gozo se fundamenta en nuestra esperanza en Dios. Es decir, recuerda que la esperanza es la confianza de que algo bueno va a ocurrir. Y la Biblia nos dice que la palabra misma es fuente de gozo. Les voy a mostrar 2 pasajes solamente. Salmo 119, por favor, véanlo conmigo. Salmo 119, versículo 111. Salmo 119, versículo 111. Cuando estén listos digan amén. Amén. Salmo 119, 111. Léanlo conmigo, por favor. Dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. El salmista dice que los testimonios, la palabra, los preceptos y mandamientos de Dios, para él eran su heredad. Y luego dice, porque son el gozo de mi corazón. Una ocasión estaba empezando el culto en alguna iglesia y un niño de esos que luego no querían ir a la iglesia estaba sentado enfrente, y el que dirigía el culto leyó y dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y él dijo por debajito, yo no. Y sí, terminan alejándose del Señor, sobre todo si los padres no los instruimos. Dice el salmista, porque son el gozo de mi corazón. Ojo, Juan 15, vayan conmigo, Juan 15, versículos 10 y 11. Quiero que vean la relación que hay entre los mandamientos y el gozo que Dios nos da. En los mandamientos de la palabra de Dios y el gozo que Dios nos da. Juan 15, versículo número 10 y versículo número 11. Dice el Señor, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo, ¿qué? Sea cumplido. Cristo dice, yo les di la palabra, yo se las di para que la obedezcan. Yo la oí de mi Padre y la obedezco. Y les dice, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes. Quiere decir, otra versión lo traduce como, para que tengan tanto gozo como tengo yo, dice Jesús.
Pero sigue diciendo, y vuestro gozo sea cumplido y tengan gozo completo. Ojo, quiere decir que nosotros necesitamos oír, comprender y obedecer la palabra para que el gozo sea completo. Si una persona ya cristiana no estudia la palabra o la estudia, pero no la cree o no la obedece, no tiene gozo completo. Y entonces mientras está la alabanza y medio mundo está cantando y aplaudiendo, están, a ver a qué horas terminan estos hermanitos, ¿no? No tienen gozo completo. Son cristianos, pero no tienen gozo completo. Por eso Cristo dice, para que tengan gozo como yo tengo y vuestro gozo sea completo. Así que el gozo se completa cuando yo escucho la palabra, ojo, pero no es suficiente con escucharla, cuando la comprendo, cuando la creo y cuando la obedezco. Importa, amados hermanos, que nosotros tengamos esa conciencia, que el gozo se construye, como ya dije, a partir de los recursos que Dios nos da. Por eso Cristo dice, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes. Lo que Él habló, es a través de eso viene el gozo. Y luego dice, y vuestro gozo sea completo. Así que para que usted tenga gozo completo, necesita ir a la palabra de Dios continuamente. Y lo siguiente es cómo ocurre. Si la palabra de Dios nos afirma, y es así, y Cristo lo dice, que la palabra de Dios, oír la palabra de Dios es fuente de gozo, la siguiente pregunta entonces es ¿cómo ocurre? Una ocasión Jesús estaba predicando y alguien de la multitud gritó y le dijo al Señor, una mujer gritó dentro de la multitud, según Lucas 11, le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que te alimentaron. ¿Acuerdan que le dicen eso a Jesús? Y el Señor dice, bienaventurado el que oye la palabra y la obedece. ¡Wow! Esta mujer, pues sí, ¿verdad? Seguramente fue una dicha para María haber sido elegida para que a través de ella el Señor enviara al Mesías. Y entonces ella dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste, fíjense. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ojo, antes dice Jesús. O sea que la bienaventuranza, la bendición de que María hubiese sido el instrumento que Dios empleó para enviar al Mesías al mundo, era una bendición, dice Jesús. Eso sí está bien. Pero antes de eso, dice Jesús, es bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la guarda. El que la oye y la palabra y la guarda. Así que, ¿cómo ocurre entonces, amados hermanos, el hecho de que la palabra de Dios se traduzca en gozo para nosotros? Y déjenme usar 3 palabras nada más. Cuando una persona comprende la palabra, la cree y la obedece. Cuando la comprende, la cree y la obedece. Ahí viene el gozo. Ahí viene el gozo. Alguien podría estar pensando, a ver, ¿quiere decir que si yo no comprendo la palabra, si no aunque sea cristiano, si no la comprendo no puedo tener gozo? Sí habrá gozo, pero el gozo va a estar limitado. ¿Me estoy explicando? El gozo será limitado. Quiere decir, por otro lado, que para el que comprende la palabra y lo obedece, el gozo entonces es ilimitado. El gozo se va renovando en nosotros. Y déjeme darle 2 ejemplos más para que esto quede muy claro. Volvamos a Nehemías capítulo 8, por favor. Nehemías capítulo 8. Algunos que no saben muy bien dónde está Nehemías estarán pensando, pastor, nos hubiera dicho que íbamos a regresar ahí para marcarlo porque ya lo perdí, ¿no?
Apréndase los libros de la Biblia, por cierto, si no lo sabe, apréndaselos porque eso ayuda mucho. Nehemías 8:12. Nehemías 8:12 nos muestra que cuando hay una comprensión de la palabra hay gozo. Ojo con esto. Versículo número 12 de Nehemías 8 dice: y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¿Por qué se fueron con gran gozo? Porque ya les habían depositado la quincena. ¡Qué alegría! No, ¿verdad? Digo, qué bueno cuando nos depositan la quincena, ¿verdad? Yo veo a mis pacientes, pues los veo en línea, de cualquier parte del país y de otras partes, de otros países. Tengo algunos pacientes y entonces pues veo a mis pacientes y me transfieren. Termina la consulta y transfieren. Se siente bonito, ¿no, hermanos? Cuando entra la transferencia. Cuando sale también, porque a veces decimos, ay, nada más estoy ganando para pagar. Pues qué bueno que hay para pagar, ¿no? Qué bueno que hay para pagar. Dice que se fueron con grande alegría porque habían entendido lo que se les había explicado o lo que se les había enseñado. Ojo, se fueron con alegría porque habían entendido, habían comprendido lo que se les había enseñado. ¿Ven cómo, hermanos, comprender la palabra de Dios se traduce en gozo? Y si la explicación que le di acerca de qué es el gozo no la recuerda, no se preocupe mucho, de verdad. Cuando usted experimente gozo se va a acordar, va a decir, esto fue lo que ya entendí, ¿no? Así pasa luego. Así que se fueron alegres porque dijeron, wow, entendimos lo que se nos quería enseñar. Otro pasaje, Jeremías 15:16. Jeremías 15:16, yo lo voy a buscar en otra versión, en la versión de traducción, en la traducción de lenguaje actual. Me gusta mucho cómo lo dice aquí el profeta, esta traducción, mejor dicho. Jeremías 15, versículo 16. Muy bien, déjenme buscarlo porque lo vamos a leer en las dos versiones. Jeremías 15, versículo 16, en la traducción del lenguaje actual. Vamos a leerlo en la Reina Valera. Dice así: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue, ¿por qué? Por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Y la traducción del lenguaje actual dice, es 15:16. Todopoderoso Dios de Israel, todopoderoso Dios de Israel, cuando tú me hablaste, tomé en serio tu mensaje. Escuche eso. Cuando tú me hablaste, tomé en serio tu mensaje. Mi corazón se llenó de alegría al escuchar tus palabras, porque yo soy tuyo. El corazón se llena de alegría cuando nosotros entendemos la palabra. Por eso Jesús dijo en Lucas 27:28, donde ya leí hace un rato, más bienaventurado es el que oye la palabra y lo obedece. Amados, el gozo es fruto del Espíritu, pero recuerde que necesitamos cultivarlo para que se desarrolle y para que se mantenga. Necesitamos cultivarlo, repito, para que se desarrolle y para que se mantenga. Le exhorto, le animo, le desafío
para que lo cultive por medio de la palabra de Dios. Estudie la palabra, comprenda la palabra, crea la palabra, obedezca la palabra, porque esa es la clave para el gozo que Dios ha planeado darnos. Por eso me encanta que el profeta dice, según esa traducción, me tomé en serio tu mensaje. Yo le animo para que se tome en serio el mensaje de Dios. Participe en el discipulado. Lea su Biblia cada día. Estudie la palabra. Busque comprenderla. Lo que no comprenda, pregúntelo. Pregúntelo. Hay gente que está preocupada por el Apocalipsis, ¿no? Había una hermana en una iglesia que decía, pastor, y eso del Apocalipsis, ¿cuándo me lo va a explicar? Y yo le decía, primero métase al discipulado que estamos dando, y cuando usted entienda esto, porque si no se entiende ni con sus propios amigos y vecinos, y quiere entender las 4 bestias del Apocalipsis, ¿no? Yo no digo que no haya que estudiarlo, no estoy diciendo eso, que nadie vaya a decir. Pero ahí estaba la hermana, oiga, ¿y esto qué significa? Yo ya hasta a veces hasta le rehuía a la hermanita, ¿verdad? Apocalíptica, la hermana. Y le decía, hermana, quiero verte en el discipulado primero. Y terminó dejando el discipulado. Nunca se comprometió con el discipulado. Vamos primero a las cosas básicas y luego nos vamos a lo que sigue. Y yo le decía, cuando terminemos este discipulado, tal vez estudiemos el Apocalipsis. Y esa hermana pues terminó yéndose del discipulado. Pero a veces hay cristianos que tienen esa curiosidad, ¿verdad? Iba viajando hace unos años con una persona que se había alejado de la iglesia y me decía, ¿pero qué es el Armagedón? ¿Sabe? Yo tenía flojera de platicar, porque yo primero quería decirle, oye, pues ponte a cuentas con el Señor, nada más quieres meterte información. Miren, muchos quieren meterse información aquí, pero no dejan que la información baje acá. La información que se queda aquí nos convierte en cristianos carnales, mundanos, rebeldes y soberbios. Pero la palabra que baja aquí nos hace cristianos sensibles. Mis hermanos, métanse en serio, como dice el profeta, a estudiar la palabra para que tengan gozo. Para que tengan gozo. Métanse a estudiar el discipulado y tendrán gozo. Lean su Biblia, estudienla y tendrán gozo. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu palabra que es la fuente del verdadero gozo. Y te pedimos que nos ayudes para obedecerla, para comprenderla, creerla y obedecerla, Padre. Que como los que regresaron del cautiverio estaban contentos por haber entendido tu palabra. Que como el profeta Jeremías nos tomemos en serio tu mensaje. Que como el salmista digamos, tus testimonios son mi heredad porque son el gozo de mi corazón. Padre, ayúdanos para deleitarnos en ti y en tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.